gracias por acompañarnos. Siempre es inspirador contemplar los espacios de la Fundación Ortega Marañón, pero en esta ocasión los edificios de la antigua residencia de señoritas cobran un significado especial con la presentación del libro Arquitectura en busca de un criterio, porque de Manuel Portacelli nos recuerdan que, como dice el autor, la arquitectura no es un simple gesto formal, sino que nos conecta con la historia, con las emociones y con nosotros mismos, nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Yo eso es algo que aprendí desde pequeña con Manuel Portacelli, que es mi padre, cuando pateábamos las ciudades y los museos sin descanso. Y por eso creo que, pues que este libro es de especial interés o valor para la gente joven, ¿no? Tenemos aquí un par de adolescentes, pues está la gente joven que está en un momento de despertar, de curiosidad, de empezar a haceros preguntas a vosotros mismos. Creo que es un libro perfecto para eso, y como decía Ortega y Gasset, es el instante de empezar a agitar los brazos para no naufragar, para no ahogarse en ese naufragio que es la vida. Ortega y Gasset está muy presente en estas páginas. Queremos agradecer a la Fundación, Fundación Ortega Marañón, que nos acoja hoy, en especial a Federico Bullolo, director artístico, y agradecer también a Vicente González Móstoles, que nos acompaña para presentar al autor. Vicente, arquitecto, urbanista, figura clave en la renovación urbanística de la ciudad de Valencia, tiene una trayectoria de gran interés que abarca desde intervenciones en el patrimonio arquitectónico como el Monasterio de San Miguel de los Reyes hasta proyectos de nueva planta como el Aulari de la Universidad de Valencia o el metro de la estación de metro de Torrent. A su actividad profesional hay que sumar también la académica como profesor de urbanismo y paisajismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia, y luego la institucional como director de urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, regidor de dicha ciudad, y actualmente es miembro del Consejo Valencià de Cultura. Así que con todo esto, Vicente, que no es poco, qué barbaridad, pues te cedo la palabra y te agradezco muchísimo. Vicente, de mirada crítica, de persona sensible, que vela por la cultura, que no vive sus mejores momentos. Me va a poder conquistar. Desde luego me va a ganar la amistad, ¿no? Eso no esperen de mí nada diferente de una laudatio muy sentida, porque son muchos años de compañía con Manuel. Y Manuel, ¿te llamo Manolo o te llamo Manuel? Es que yo en privado le llamo Manolo, claro, pero ante este público me parece que no debería apear el tratamiento. Bueno, voy a leer unas páginas que he preparado, que es la mejor manera de no equivocarme. Muchas gracias a la Fundación Ortega Marañón por invitarme a ocupar este espacio y del tiempo de todos ustedes para hablar de la publicación del libro de mi querido amigo Manuel Portacelli, que con el título de Arquitectura en busca de un criterio tengo ahora en mis manos, nunca mejor dicho. Gracias, Laia, por las palabras que me has dedicado, que son excesivas, pero bien, no viene mal tampoco, ¿no? Hablaré en primer lugar de la formación de los arquitectos, materia que le ha ocupado a Manuel intelectual y profesionalmente a lo largo de décadas como profesor de la Escuela de Arquitectura de Valencia, y luego, en segundo lugar, de sus obras desarrolladas fundamentalmente en las décadas finales del 20 y la primera del nuestro. Diré de antemano unas palabras sobre Manuel. Resulta para mí emocionante hablar de Manuel Portacelli, que es mi amigo de tantos años, de su arquitectura, que hemos seguido y analizado, y de su cultura, que es abrumadora. En esto pertenece a una saga de gente que habla de arquitectura permanentemente y conoce y rebate y debate. En fin, la arquitectura desde luego es su vida. Recientemente me cupo el honor de recibir del Colegio de Arquitectos de Valencia el encargo de preparar una laudatio con motivo de su nombramiento como mestre de arquitectura, que es un reconocimiento de la obra de algunos arquitectos ya pasada una cierta edad y consolidada un corpus de obras o de proyectos o de gestiones, y hice con unas breves notas, cumplí el encargo, ¿no? Pero hoy lo voy a hacer con el mismo entusiasmo, o más, porque tal vez acrecentado, como dicen mis notas, por la visión del vídeo que se grabó con motivo de su reconocimiento como maestre de arquitectura. Es un vídeo extraordinario,
en el que pueden ustedes consultar en la red. Dicho sea de paso, está muy bien, no es muy largo y desde luego es esclarecedor sobre el pensamiento y la manera de abordar la arquitectura de Cortázar. Ahí muestra en este vídeo su aguda percepción en asuntos, 4 asuntos básicamente, porque está además dividido en 4 secciones. Uno, la formación del gusto, y apela a Viollet-le Duc como probablemente uno de los que más puede haber influido en este sentido, la valoración del lugar y la historia, la inserción del proyecto en el continuum de la arquitectura. Esto es algo que Manolo que hace mucho hincapié, y otros tantos expuestos con aplomo y naturalidad, en el vídeo me refiero, de quien sabe y goza de transmitirlo, os digo aquí, sin vanidad ni artificio, porque Manuel carece de estas dificultades. Quiero subrayar que la formación del gusto es uno de los objetos intelectuales que más han ocupado a Manuel. Para ello recurre permanentemente a una línea argumental que arranca de Schinkel cuando afirma que el aprendizaje del arquitecto es un difícil trayecto que en última instancia se reduce a la formación de una sensibilidad, que en modo alguno surge de forma espontánea, sino que requiere un esforzado trabajo de conocimiento de la experiencia histórica como el elemento fundamental del aprendizaje, y esto es capital en su pensamiento. Señala nuestro autor la cita de Viollet-le Duc cuando afirma que el sentimiento del gusto, ahí viene una cadena lógica muy interesante, que el sentimiento del gusto no es más que un razonamiento involuntario, y cultivar el gusto no es más que acostumbrarse a lo bello y a lo bueno. Como subraya el maestro Grassi, hay más de un maestro, ya hablaré de ello, cuando dice que lo más importante para un estudiante hoy es la formación de un juicio motivado y coherente sobre la arquitectura en su complejidad, y un paso fundamental del aprendizaje es el juicio sobre la experiencia histórica. Y aquí viene a rematar el hilo argumental Heidegger cuando dice que en Darmstadt, 1951, solo cuando nos volvemos con el pensar a lo ya pensado, nos ponemos al servicio de lo por pensar. Esta idea está poéticamente expresada, pero es una idea esencial en la relación del arte de proyectar con el pasado y con el futuro. En definitiva, estás afirmando la existencia de un continuum en el que estás inserto y tienes que estar mirando hacia atrás para poder mirar hacia adelante. Esto lo dice Heidegger mucho mejor dicho que yo, evidentemente. Y sigue con estos rescates maravillosos de estética cuando habla de Hume y que dice que no hay otro criterio que el veredicto unánime de jueces con gusto delicado, libres de prejuicios, dotados con capacidad de comparación y auxiliados por una práctica constante. Nada menos. Pero esto es lo que Hume establecía como pauta de conducta de un arquitecto. Es decir, fiarse de quién va a valorarlo siempre y cuando sean jueces con gusto delicado y libres de prejuicios. ¿Sí? Queda pues claro que la elección de los maestros es importante en la formación de un arquitecto. En el caso de Manolo ha tenido 2 maestros excelentes. Uno es Juan José Sellés, al que adoramos permanentemente por su lucidez y sus valores cívicos, no sé si en primer lugar, sus valores cívicos, sus valores arquitectónicos y su capacidad de transmitir. Y el milanés Giorgio Grassi, que probablemente son ustedes conocedores, 2 maestros que le han acompañado en una buena parte de las obras, que al menos dentro de un cierto capítulo de sus obras, y la han acompañado, y hablaremos luego a continuación. Portocelli ha intervenido en un espectro muy amplio que va desde las viviendas unifamiliares hasta los contenedores culturales, pero donde tiene, y en todos, vale decir que en todos ha destacado, sin duda alguna. En todos hay unas referencias permanentes, cultísimas, que es la nuez de su pensamiento, ¿no? Y en el campo disciplinar en el que brilla con luz propia, desde luego es la intervención en el patrimonio histórico, la que nos ha dejado pasajes ejemplares que revelan su agudeza en el análisis de las bases culturales que soportan la arquitectura, la histórica, para transformarlos en pautas proyectuales que reponen la lógica del monumento y lo trasladan a la contemporaneidad.
Este ir y venir es el punto decisivo en el arte de proyectar, de acuerdo con su manera de entender esta materia. Digo, haciendo un poco más... cuando se repasa la obra de Portacelli se percibe con claridad que el autor analiza el pasado, lo fecunda o le injecta nuevos brotes y lo madura hasta obtener su propia obra. Portacelli es en este camino de difícil tránsito un arquitecto de la reflexión y la elaboración de un marco proyectual que pueda ser transmitido. Hago hincapié en la necesaria capacidad de transmisión del propio cuerpo doctrinal. Esto es importante en su manera de entender las cosas. En este dominio patrimonial, Portacelli se configura como arquitecto de la memoria hecha presente, elaborada según reglas de los maestros clásicos o modernos, desde Vitruvio o Le Corbusier. Entonces vemos, sentimos en su obra el remoto pasado transfigurado en el teatro romano de Sagunto, de traza perfectamente vitruviana, cuya tipología se mantuvo durante siglos y cuyo espacio escénico constituye su misma esencia, espacio escénico, que a lo largo de los últimos 100 años ha sufrido un número importante de intervenciones que lo sumieron en la confusión, como señalaba la arqueóloga Aranegui. Se trataba, como dice Grassi, de una ruina artificial. La intervención de Grassi y Portacelli pretende ante todo la sinceridad con la restitución del volumen y la tipología del monumento, renunciando a un carácter filológico para devolver el carácter latino a un cuerpo escénico, modificando la imagen de cavea abierta que el proceso de ruina había aportado. Renuncia, superándola, a mantener la imagen rascuniana de la ruina romántica, inclinándose por la reintegración arqueológica, por el restauro crítico enunciado por Brandi, dirigido a restablecer la unidad potencial de la obra de arte. La unidad cavea cuerpo escénico, base de la propuesta proyectual, implica la restitución del segundo cuerpo escénico a partir de las trazas obtenidas, añadiendo las técnicas constructivas que surgen de los mismos restos murarios, mostrando así la intervención, haciendo elegir los elementos de partida y permitiendo la lectura del espacio teatral romano. Es un proyecto de altísima cualidad intelectual, una elaboración que sin duda marcará un punto, un hito en la historia de la restauración, para ser exacto, de la restitución o de la intervención arquitectónica. Pero no acaba ahí. En Les Drasanes de Valencia practica una radical repristinación de la arquitectura gótica civil, de los arcos diafragmáticos que configuran un espacio ritmado, seriado, en ausencia de elementos banales o menores, todo hecho con un rigor y neutralidad estrictos. Y en el Palau dels Borja, gótica del siglo XV, que fue luego de Benicarló, que sufre, y hoy sede de las Cortes Valencianas, que sufre profundas transformaciones a lo largo del siglo XIX, fabriles y residenciales, de los arquitectos Montmeneu, Armand y Ferreres, que transformaron el edificio, el gótico, transformaron estructuralmente en un estilo neogótico ecléctico, y que es un vivo ejemplo de la acumulación arquitectónica que Portacelli analiza y respeta, haciendo convivir la caja muraria del siglo XV con las intervenciones del XIX y las delicadas huellas de Ferreres en la escalera oval, y interviene en ellas con patrones de modernidad e incorpora, como costumbre, aportaciones pictóricas de gran calidad. Así, la ampliación del Museo de Bellas Artes brinda la ocasión a Portacelli de establecer un delicado diálogo, sin abandonar la neutralidad de vida, con el octógono de Mínguez. Mínguez fue el tardo barroco más interesante de la arquitectura valenciana, de la saga de los Pérez Castiel, pero en mi opinión dio un paso adelante, llegó a una consideración tardo barroco, en fin, superando, digamos, la exuberancia de los Castiel. Tengo especial debilidad por Mínguez, me permitan que diga que esto, porque claro, el octógono de Mínguez es una iglesia octogonal que hoy es el lugar de entrada del Museo de Bellas Artes, a mano derecha del claustro, al frente el eje del nuevo museo, y a mano izquierda otras salas, pero el octógono
es una pieza exquisita, absolutamente exquisita, que han restituido, porque hace bastantes décadas se hundió, la cúpula se hundió y una buena parte de las pilastras, las 8 pilastras, habían desaparecido. Todo eso ha sido restituido, recompuesto. Esa arquitectura oblicua que Caramuel definía en su tratado está presente, y no está presente en otro sitio en Valencia, está presente en el octógono de Mínguez, ahora deberíamos decir de Mínguez y Portaselli, porque y pintó la rehecha cúpula, cuando una vez rehecha la cúpula, la pintó de azul cobalto y la tachonó de estrellas doradas, como en su día estuvo la lonja de los mercaderes de Valencia, estuvo tachonada sobre un cielo azul. Ese tema lo coge, como he dicho antes, trasplanta y deja crecer nuevos productos. Esa es la arquitectura de Manuel. Bien, en el Palau de Verbedel, antes de José de Campos, el marqués de Campos, hoy Museo de la Ciudad, hace una ejemplar intervención sobre un edificio difícil, que primero era un edificio nu, pero que se le añade, Manuel Ferrando le añade una portada y ya queda en un edificio claustral, digamos, en torno a un patio. Cambia, hay una acumulación también de aportaciones que también le sirven como justificación para adentrarse en esa arquitectura y generar un espacio expositivo brillante. También se acompaña de obras pictóricas interesantísimas, algunos de los autores creo que están presentes, y bien, podríamos seguir hablando mucho más porque es inacabable, pero no puedo tenerles atenazados, ¿no? Dice Torres Cueco, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia, que si algo merece ser destacado del conjunto de la obra es la radical coherencia intrínseca de la dilatada producción de Portaselli a lo largo del último medio siglo, fundada en la continuidad de un método de proyectación cimentado en la exigencia de racionalidad, en el compromiso ético y en las facultades personales. Y acabo diciendo que recién se han cumplido 100 años que el maestro de todos, Le Corbusier, escribiera en Dessin Architecture que la arquitectura no era sino una pura creación del espíritu. Y digo, la contemplación de la obra de Portaselli lo refrenda. Eso es todo. Muchas gracias, Vicente. Ya pasamos el turno al autor, a Manuel Portaselli. Le voy a hacer unas preguntas para ir hablando sobre su libro y luego pues, os invitamos a que participéis y comentéis y preguntéis lo que queráis. Los de atrás, si no oyen, nos lo decís, vamos a intentar decirlo alto, ¿vale? Porque no hay micros, contábamos con 2 micros, pero no hay. ¿A mí me han oído? Sí. Bueno, ustedes sí que están... Aquí perfecto, es que, no sé, yo tengo la manía. Entonces, aquí como... creo que venir aquí a la fundación te trae recuerdos. Vamos a empezar por aquí. Papá. Bueno. Padre. Bueno, primero, agradecer a Vicente por sus excesos analíticos. Bueno, después de agradecer, pero somos muy amigos hace años. Y en cuanto a lo que me preguntas, yo sí te puedo decir que sí, efectivamente, ¿por qué me retrotrae a 60 años por lo menos? Pues porque yo, cuando era joven, leía a Marañón. Todavía tengo libros de Marañón en mi casa del verano, las páginas casi amarillas, o amarillas totalmente, y entre las cuales hay una cosa todavía más personal, que es las cartas que el doctor Marañón dirigía a mi padre, médico también, hablándole del tratamiento a que iba a someter a mi madre. Pero yo solo recuerdo que mi madre, yo creo que era una cosa de nervios, porque era muy activa y en esa época estaban muy atadas las señoras. Y recuerdo exactamente, y no sé lo que significa, le diagnosticó
distonía neurovegetativa. Eso es lo que tiene mi mamá, y gracias a eso tengo yo esas cartas en los libros que eran todavía de la juventud, pero al mismo tiempo que leía Ortega, Marañón, leía Ortega, que es la filosofía, la historia, y una cosa que me interesaba mucho en aquellos momentos, yo tenía 16, 18 años, que era el que las historias del amor, la sexualidad y todo eso, ¿verdad? Entonces estaba aquella frase de Ortega de que el enamoramiento es un estado de imbecilidad. Claro, era un poco fuerte, pero me consolaba con que lo que decía de imbecilidad transitoria. Luego se pasa, ¿no? Pero luego decía que cada época que el hombre iba evolucionando durante su vida y que realmente casi podríamos decir que según etapa le correspondería a una novia. Y eso me consolaba bastante. La posibilidad de varias... Bueno, pensaba que uno si se equivocaba, pues... Claro. Pero todo esto... Bueno. Y luego además, tengo que decir también, que también Stendhal también me daba la vuelta. Yo estaba con Fabrizio del Dongo, ese, el protagonista de La Cartuja, pero me interesó Stendhal, y sobre todo, y ahí venía un poco la reflexión como más seria, de que apreciaba en Stendhal lo que él defendía, que el amor no era una pasión irracional, sino una acción de creación, no una creación. Ajá. Y eso tampoco estaba mal. Bueno, eso es la parte personal, no quiero alargarlo. Bueno, te voy a preguntar ya, yo te voy marcando, sí. Porque los filósofos... ¿Querías nombrar a alguien más? No. Vale. No, porque en el libro, uno de los autores clave del libro, que es Luis Kahn, y citas la frase de I love beginnings, sí. Amo los principios. ¿Qué papel jugó ese pensamiento en la gestación del libro? Yo creo que sí, gracias por preguntarme eso, porque no es tanto hablar de Luis Kahn, que puede ser un rollo a estas alturas, sí. Sino como el empezar siempre es una cosa que me da marcha, me da fuerzas, sobre todo por las mañanas yo quería empezaba a lo mejor. Bueno, pero yo antes de empezar, quiero empezar por quién me encargó el libro. ¿Quién me encargó el libro? Pues me encargó Juan Miguel Hernández de León, aquí presente, que me encargó, bueno, lo conocéis todos, un personaje público de un prestigio, de una actividad cultural un poco apabullante, espero que no intervenga mucho, porque si no, barrera. Pero, y que me encargó un libro y me dijo, solo puso una condición, me dijo, no hables, no expliques de proyectos de arquitectura. Cosa que yo agradecí mucho, también, sí. Por eso lo pensaba yo así también. Entonces, bueno, eso dio lugar a que yo me retrotrayera, pensara y se me ocurriera, por el beginning, empezar. ¿Por dónde empecé? Pues en esta, seleccionando la actitud con la vida. Ajá. Entonces, de esto que me retrotrayó y me encargó Juan Miguel Hernández de León, pues de sensibilidades, criterios, reflexiones de la fruición del arte, la fruición de la arquitectura, es lo que trata de este libro. Y Le Corbusier es otra figura clave. Le Corbusier es un santo patrón. Que antes estaba nombrando Vicente, sí. Que ha dicho palabras muy bonitas de ti, sí. y hablabas de Le Corbusier, y en concreto en el libro hablas de su viaje a Atenas con 25 años. Bueno, ¿por qué son tan importantes los viajes? Los viajes yo creo que es fundamental. Yo desde incluso cuando empecé la escuela, lo primero que hice fue un viaje, no había ido nadie de viaje. Pero bueno, con los estudiantes. Pero bueno, el viaje es una cosa, bueno, que si nos retrotraemos también, si nos miramos al siglo XVII, pensemos que los ingleses, sobre todo, y los franceses, inventan el Grand Tour que es ese paseo, ese viaje de los jóvenes aristócratas, porque claro, solo lo podían hacer la gente con un cierto nivel económico y social, para enriquecerse, para conocer las obras de arte, también para alternar con las sociedades, las altas sociedades de esos países, y eso es una costumbre que se llega hasta aquí.
El otro día leí que el último duque de Alba había estado 3 años de tour de esto. O sea, ¡Qué suerte! Bueno, entonces, el viaje creo que enriquece y además te hace pensar, te enfrenta a cosas nuevas, te enfrenta a posibilidades, a cosas inesperadas que engrandecen tu conocimiento y te dan instrumentos para el trabajo. Que el gran héroe para mí del viaje es, para mí el viaje por excelencia lo representa Goethe. Fíjate ya a Goethe, no sé si recordaréis, me parece sorprendente, Goethe hace un primer viaje a Italia, va en el año 1787. Goethe tiene 37 años, quiere decir, en aquella época debe ser como tener 50 ahora, por lo menos. Se va a Italia. Goethe es famosísimo, es entonces como el primer bestseller de la Ilustración, porque el Werther lo ha leído todo el mundo, se han suicidado unos cuantos de la pasión, porque claro, es muy romántico, no sé, yo mis estudiantes lo leyeron también. Bueno, y se va a Italia. Y de aquellos efluvios góticos que él disfrutaba en Alemania, en Italia es como San Pablo, se cae del caballo y dice en todas sus cartas a su mamá, a sus amigos, los grandes filósofos del momento, les escribe: he renacido, por fin he nacido, entusiasmado. Aquellos tratados que seguramente conocería del Renacimiento, las nuevas teorías que se habían planteado en su momento, las ve construir, las ve las ruinas, las ve mensurables. Entonces, bueno, cambia totalmente y cambia la forma de escribir, la forma de actuar y todo esto. Un cambio de paradigma. Es un cambio de paradigma absoluto. Y luego Le Corbusier. Entonces, por eso digo que el viaje es un elemento indispensable para el mejor conocimiento del mundo de las situaciones. Luego, Le Corbusier es el otro viaje también muy curioso, muy interesante, porque Le Corbusier, algunos lo sabréis, escribe su libro famoso Voyage d'Orient, pero se va de viaje de estudios con un compañero de estudios, que se llama Ripstein, creo que era historiador o más bueno. Y este viaje que está haciendo, este gran tour que está haciendo por Italia y por Europa en general, él cuando llega a Atenas, él le dice a su amigo, le dice, mira, que le dije que le deje ir solo al Partenón, que él quiere subir al Partenón y vivir la experiencia. O sea, quiere decir, y bueno, entonces él sube al Partenón, el vaso se pasa toda la noche, parece así mareado, no sé si la resina... Le da un estendalazo de eso, sí, ¿no? Sí, exacto, el estándar. Bueno, pero hizo unos dibujos exquisitos. Sí, pero ya a partir de ahí iba todos los días a tomar nota. O sea, el gran Le Corbusier, quizás el mejor arquitecto que hemos tenido del siglo XX, cayó también en la antigüedad griega. Luego hay muchos ejemplos. A mí Asplund, que es un arquitecto que a mí me interesa mucho, pues Asplund se fue también a Sicilia, vio, claro, en Sicilia ves los templos griegos casi más enteros que en Grecia, ¿no? Claro, aunque son de piedra, solo, no son de mármol. Pero bueno, se vería Seligunte, vería Segesta, pero además también tomó nota de las casas mediterráneas, la casa mediterránea que está en la base de los arquitectos, en la base del decálogo de la arquitectura moderna. En cambio, por ejemplo, podemos hablar de nuestro querido Álvaro Sisa, que se va al norte, y viene cargado con una renovación del espíritu, ¿no? El viaje. Todo es fruto del viaje. Antes hablabas de Goethe y en el libro hablas del encuentro que tuvo con Napoleón y además haces una conexión entre ese encuentro con Napoleón y la película de Amenábar Mientras dure la guerra. ¿De dónde viene esta conexión cinematográfica? No, es que claro, a mí me gustaba mucho Amenábar y la película que ella me interesó. Y claro, ¿recuerdas aquel que dice que Millán Astray, que dice esa deliciosa frase, muera abajo la cultura, muera la cultura? Abajo toda la inteligencia.
Solamente Abajo la 200 años inteligencia. antes, bajo la inteligencia, 200 años antes, el señor Napoleón, que estaba masacrando Europa, pero trasladaba la civilización, ese es el problema que tenía. Entonces, en Alemania, para la guerra, se puede decir, y dice, quiero conocer a Goethe. Y lo manda a llamar al ayuntamiento de Erfurt, me parece, lo manda a llamar y lo recibe. O sea, que Napoleón se quite el tricornio que delante de Goethe. Y aquí tenemos este triste ejemplo, ¿no?, de la civilización, pues me parece que es un ejemplo de por dónde van los tiros. Pero ya también hay que pensar que, claro, los alemanes, el nivel intelectual de Alemania en aquel momento era muy alto, pero claro, eran amigos, amantes, les gustaban las doctrinas nuevas que llegaban de París, pero claro, veían sus países, porque creo que Alemania entonces eran 200 principados o algo así, no era Alemania, eran los países invadidos por Alemania. Por Francia. Esa contradicción, que supongo que vivirían en España también los afrancesados, ser amantes de esa nueva cultura, de esas nuevas doctrinas, pero en cambio te están invadiendo el país. Esa contradicción, ¿no? Pues eso. Sí. Volvemos al título, a Arquitectura en busca de un criterio. Cuando hablas de criterio, comentas que es el resultado de la unión entre razón y emoción. Entonces, ¿eso cómo se aplica? O sea, ¿cómo debemos acercarnos a la obra de arte? Te he pillado con los apuntes. No es que tenga estas horas, es que es letra muy grande, no, es que es letra 20 o 22, para no batir. Bueno, yo creo que... Lo primero es la emoción, ¿no? Sí, vamos, esto todo viene de que cuando uno se encuentra con un objeto, hay una relación, de la Empfühlen, decíamos los alemanes, que es esa relación de simpatía con el objeto. Pero el objeto y la persona hay una interacción. Entonces, frente a esa sensación que la tenemos y que nos hace elegir unas cosas en vez de otras, etc., esto yo pienso que hay que empezar a modelarlo, a pensar el porqué de estos cambios. Y el porqué se busca solo analizando a sí mismo. O sea que de la emoción pasas al razonamiento para entender lo que sucede, ¿no? El por qué te gusta una cosa. Exacto. O por qué no te gusta, ¿no? Claro. Ahí vas elaborando el criterio. Cuando nos emocionamos, lo que estamos haciendo es transformar la sensibilidad en un razonamiento. Por lo tanto, es transmisible, es aprensible. O sea, había una frase, el otro día leí una columna de Manuel, ¿cómo se llama nuestro amigo de Barcelona? Catedrático, filósofo, bueno, debe saber, que decía, precisamente había un artículo que decía, dice, solo la gente que está preparada, que sabe de gracias, de humores, etc., está de buen humor. Toda la gente que es capaz de emocionarse está acostumbrada a emocionarse. Y él mismo decía que estas cosas, dicen, no es que la sociedad actual esté preparada para eso, se tiene uno que cultivar, se tiene uno que preparar. Y entonces yo pienso que tiene uno que prepararse, ser capaz de analizar, saber el porqué de la razón para asimilarlo y aplicarlo en sus acciones, en su profesión, en nuestra, por lo menos. Cruz. Sí, Manuel Cruz, exacto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Si podemos razonar a través de una elección, entonces podremos actuar. Entonces porque adquiriré un criterio que me permita generalizar o actuar. Vamos a ver, me cojo a la comisión. Ay, perdón, al otro que es nombrado, a Violet, a Cruz ya lo dejo. A Violet. Dice, que también lo has citado, esto me lo has hecho un spoiler. Sí. En esos casos, el razonamiento
explica el juicio que el gusto ha pronunciado. El sentimiento del gusto, según Le Corbusier, ya fíjate, del siglo XIX, no es más que un razonamiento involuntario. Por tanto, cultivar el gusto no es acostumbrarse a lo bello y a lo bueno, para lo cual es necesario saber escoger, saber elegir y para razonar el porqué, la razón de ser de esta reflexión, pedimos en nuestra ayuda al razonar. Y eso es lo que pienso yo que es el camino. Comentas también en el libro que el arquitecto hoy en día, los arquitectos hoy en día están muy perdidos porque no hay como, bueno, muy perdidos, no muy solos, quería decir, porque no hay unas pautas universales, ¿no? ¿Qué papel puede jugar la historia en este contexto? ¿Cómo nos ayuda, cómo ayudar a la historia a los arquitectos de hoy día? Vamos a ver, la historia yo creo que es necesaria porque tenemos que saber de dónde venimos para intentar construir nuestra vida, construir nuestro futuro. Entonces es un factor que está intrínseco con nosotros. Bueno, de hecho, claro, si sabemos, si hemos analizado, si nosotros conocemos el río de la arquitectura, el ciño de la arquitectura, si la arquitectura, que es un río que no acaba, continúa, que es el río de la historia, la arquitectura nuestra se tiene que integrar en ese río. Tenemos la responsabilidad de medirnos con esa arquitectura. Pero para eso tenemos que conocerla. Y cuando nos acercamos vemos que incluso obras de arte, obras teóricamente lejanas, centenarias, aportan soluciones ideas que enriquecen nuestro presente. Y por eso pienso yo que la historia es fundamental para poder seguir adelante. O sea, sin la historia no puedes andar adelante. Incluso, como también ha citado Vicente, cuando la historia decía, también creo que era Heidegger, mirar es mirar para atrás, para caminar, para construirlo de adelante. Mirar también eso, lo que han pensado otros anteriormente, lo que está bien pensado, ¿no? O sea, ajá, exacto. En todo camino de crecimiento hay maestros, también lo decía, ¿cuáles han nombrado algunos de tus maestros? Coméntanos tú cuáles han sido tus maestros y cómo te han influido. Bueno, maestros son necesarios. Son necesarios, creo yo, porque hay dos tipos de... Yo tengo dos, yo creo que tenemos todos los dos. Yo tengo dos maestros cercanos, como estos que ha citado Vicente, Giorgio Grassi, Juan Jostellés, Emilio, con los que he trabajado, he discutido, he viajado, he tomado copas. O sea, es el maestro cercano, ¿no? Con el que hablas y discutes. Pero yo creo que hay maestros, pensando o tomando lo que he dicho antes de la historia, que hay maestros que nos enseñan y que nos enseñan caminos mostrándonos soluciones que pueden servir para nosotros. Había una cosa que un cinematográfico como Antonioni, creo que era, Antonioni decía que los problemas del hombre de hoy son iguales que los de la época de Homero. Y en parte es verdad, las necesidades son más o menos iguales. Entonces, estos amigos son de todas las épocas. ¿Qué amigos puedes tener desde maestros? Ya no se llamaría amigos, maestros. Pues maestros me interesa mucho la arquitectura de Alberti, me interesa mucho la arquitectura de Schinke, me interesa mucho la arquitectura de Borromini. Pues eso me aportan cosas, me dejan ver cosas, me enseñan a caminar. Caminar lo que no quiero decir es que vaya a reconstruir los temas históricos, sino en el camino, en el andar. Tú tenías ahí también a Mies van der Rohe y a... Bueno, eso yo sí, de joven ya tenía dos mitos, o dos maestros, si queréis. Mies y Frank Lloyd Wright. Mies es que lo que pasa es que yo veía fluir en los espacios en la casa, el proyecto de la Casa de Ladrillo, el proyecto del pabellón de Barcelona, el proyecto sobre todo de europeos. Los americanos me parecían aburridísimos. Es más, creo que no daba ninguna información, eran demasiado ambiguos. Y el otro era, que era antitético, podemos decir, Frank Lloyd Wright.
Fran Llobet, bueno, yo cuando en el año 70 visité la Casa de la Cascada, pues era como si me hubiera dado el ataque ese de estándar. O sea, subes taquicardias, vas recorriendo los espacios, se comprimen, se descomprimen, se entrega a la naturaleza, es impresionante, fue impresionante para mí. Tanto, y eso que los muebles que había puesto y diseñado el amigo Francisco, que le llamó al traductor el productor de Espacio, Tiempo y Arquitectura. Dice, entonces, los muebles eran horrorosos, muebles terroríficos, los que conozcáis si os habéis detenido, los Fran Llobet tienen unos muebles terroríficos, los hexágonos, unos pulsos, era terrible, pero todo eso se ordenaba en aras de toda esa riqueza espacial que era maravillosa, era increíble. Yo estaba en esa dualidad, después ya he hecho lo que he podido. Bueno, has hecho mucho, nos lo ha estado contando también Vicente. Hay un proyecto que destaca, que es el del Museo de Bellas Artes de Valencia, que fue clave en la revitalización cultural y urbanística de la ciudad en los años 80. ¿Cómo conjugaste las necesidades de un museo moderno con la memoria histórica del lugar? Bueno, yo, vamos a ver. Había mucha importancia en Skyline. En aquel momento estábamos todos trabajando con una ilusión tremenda, y por ahí está Carlitos, que lo veo, y también ayudó muchísimo. Fue una época bonita, una época de grandes discusiones, además con gente como Carlos Bazán, discutía muy a gusto y aprendíamos muchísimo. Y lo pasamos pipa realmente. Y entonces el museo tenía, claro, yo siempre digo que lo fundamental, bueno, y lo dice Gadamer, dice, toda la obra de arquitectura se refiere, se instala en un lugar que transforma y resuelve un problema. Para mí, el lugar y el programa son lo básico de un proyecto de arquitectura, y el lugar tiene una preponderancia enorme. En la ciudad, claro, aunque es un edificio... El programa es el objetivo que tiene el proyecto. Sí, simplificado, 4 habitaciones, 3 dormitorios... Vale, ok. Entonces, yo no lo sé, pues. Mea culpa. Pero no, sí. Eso es más vulgar. Sí. Pero entonces, este capítulo lo puse yo porque me enrollé mucho, pero tiene gracia. Me enrollé porque el Museo de Bellas Artes era un convento miserable, pobretón, que se hizo el arzobispo Rocabertí, al otro lado del río, al lado del Palacio Real. Palacio Real que lo demolieron en el año siglo XIX. Y por las guerras o los franceses. Y cuando, claro, estudias el lugar, por un lado, desde el lugar, San Pío V, ves la Valencia amurallada con torres y campaneros que había cantado Cervantes. Cervantes, creo que en el Brasiles y Segerola dice la belleza de la ciudad. Ahí tienes Valencia, creo que todos los capiteles, los monumentos, y al otro lado el Palacio Real, que desde el siglo XI, que lo había hecho los árabes, el Cadí, lo utilizan todos los reyes y van transformándolo. Los reyes de Aragón, de Valencia, y en el otro lado, eso está, el San Pío está aquí, el Palacio Real está aquí. Yo soy el Palacio Real. ¿Tú eres el Palacio Real? No, y ese es el Yo soy el convento Conchambrosa. Es todo eso. Exacto. Sí, entonces está el convento de la Trinidad, sí, que resulta, claro, es que empiezas a mirar y dice siglo XII. Sí. El puente es el más antiguo, el puente está delante, el puente de la Trinidad se llamaba de la Trinidad y de los catalanes, porque iba a Barcelona. Pero se me ocurrió cruzar en mis investigaciones a la ciudad, y entré y me encontré una ciudad en ebullición. Estaban haciendo el Cimborrio, el Palacio de la Generalitat, las Atarzanas, el convento, no sé. O sea, en tu trabajo de documentación, sí, ¿no? Entonces me volví loco, como lo pasé muy bien, por eso lo he escrito. Porque resulta que claro, me di cuenta que me había adentrado en el corazón de mi ciudad en un momento importantísimo. Es un momento en que Barcelona ha perdido
la titularidad, puede decir, mediterránea, porque ahí están en la guerra de Remensa, las guerras que siempre están peleando, y entonces Valencia adquiere una importancia, o sea, un tráfico de mercancías, de las sedas, y además hay descripciones maravillosas, o sea, toda esa construcción va acompañada de que es el siglo de oro valenciano. Está Joanot Martorell de Tirano Blanc, está Ausiàs Marc, está Jordi de Sant Jordi, que es el copero es una madre de copero, Jaume Roig, o sea, toda una serie de escritores fundamentales que se basan un poco en Petrarca, que viene de la corriente italiana, y que es lo que configura la base de la cultura nuestra, ¿no? Y además, bueno, cuando lees los instrumentos, los objetos, los trajes que llevaban, era increíble. No lo cuento aquí porque no sé si aparecería el chisme, pero hay cosas muy curiosas. Bueno, hay que decir que los valencianos fueron los que pusieron de moda enseñar las piernas a los hombres. Bien, fíjate. Que eran las calzas que llevaban. Se pusieron las calzas y no llevaban la túnica, esa de sota de bastos no hay todos con las calzas. Bueno, entonces era como ese momento maravilloso de la ciudad. Tú lo reflejas también recuperando el skyline. Claro, exacto. Tú ya me estás contando, pero me cuentes la... Bueno, efectivamente, visto lo visto. Es que digo solo. Alfonso. Es que además, entonces reinaba Alfonso el Magnánimo, que es Alfonso III de Valencia, casado con una de Castilla, la Reina María. El convento ese del siglo XII lo tiran abajo, porque dice que eran unos sinvergüenzas, se hacían muchas burradas, se lo tiran y hacen uno nuevo. ¿Y a quién ponen de priora jefe? A una famosa escritora del siglo XV, Sor Isabel de Villena, que escribió un montón de libros y creo que solo queda uno, Vita Christi. O sea, quiere decir que la efervescencia cultural, el médico de la reina, es Jaume Roig, es el único que escribe en castellano. Los otros escriben eso que Cervantes dice, esa lengua dulce que solo a la portuguesa se que vale, no sé qué, dice unas frases muy bonitas también de Cervantes. Bueno, y ahora el skyline conclusión de todo esto, que recuperar el skyline, ¿vale? ¿Por qué? Porque como ha dicho Vicente, la cúpula de la iglesia se había caído y estaba en medio del convento y del palacio. Sí. Yo recupero la plata de eso, pero ¿cómo? La recupero no filológicamente, sino el espacio, como dice Brandi, se recuperará el campanile de Venecia, pero no el campanile de Almanati, pues claro, es el volumen, sino el volumen, el espacio. Pero no solo eso, consecuencia de eso, que no solo se recuperará, sino que el nuevo museo, que tendrá que ser 3 o 5 veces más grande que el que existía, tendrá una zona de acogida, un espacio de acogida, un gran vestíbulo que no tiene ahora, no tiene entonces. O sea que tenemos ya también una solución funcional y que organiza el nuevo museo. O sea que hay una parte del proyecto funcional y una parte del espacio y se recupera ese perfil. Y estás hablando de eso, de recuperar el espacio. Y también se refleja eso en uno de tus proyectos más comentados, la rehabilitación del Teatro Romano de Sagunto, del que ha generado muchos titulares todavía hoy. Mucha gente todavía no sabe que lo que os encontrasteis allí es lo que decía Vicente, era una ruina artificial, resultado de siglos y siglos de expolio, de abandono, de reconstrucciones falsas, miméticas. Digamos que pedrusco romano ya no quedaban prácticamente poco allí. Entonces, ¿qué papel jugó la investigación arqueológica? Porque vosotros teníais un equipo de arqueólogos como delantera, investigando para que hubiera un rigor histórico. ¿Qué papel jugó esa información arqueológica en este proyecto para devolver al edificio su uso urbanístico, arquitectónico y escénico, para que se pudiera usar? Vamos a ver. Yo el otro día leí, a lo mejor lo leí, tenía mucho tiempo ese artículo, no lo sé,
Mira, el teatro romano es como si le hubieran puesto los brazos a la Venus de Milo. No. Porque el teatro responde a un tipo. La arquitectura, el tipo, no es un modelo. El tipo es una invención mental que habla de cómo es un espacio, que es como habla un edificio, los elementos de que consta y que articula. En el caso del teatro, el teatro tiene escenario y gradas, la cavea. Y esa unidad es la que define el teatro, y eso sería el tipo del teatro. Y la estatua no tiene tipo, porque la estatua con los brazos. Y el planteamiento del teatro es recuperar el tipo, pero como no teníamos nada antiguo, no teníamos nada original, por decir, porque desde los años 30 están interviniendo continuamente. Entonces vamos, bueno, porque se excavó, teníamos el equipo de arqueólogos que iba por delante, iba excavando, iba probando, y a veces hemos encontrado la entrada a la cloaca, te metías y estaba toda hecha de hormigón, no hemos encontrado nada. Y bueno, y encontramos excavando en el púlpito, en la parte del escenario delante, encontramos unas piezas que dijimos que las pondremos en el escenario. Pero no, de piezas que lo único que consiguieron las arqueólogas es montar lo que hubiera sido el orden de la fachada del espacio teatral, que era una fachada muy compleja. Pero bueno, lo importante es que ante la ausencia dijimos vamos a poner los mínimos de elementos, los elementos que definirían el tipo, los elementos que definirían el espacio del teatro romano, el mínimo, que es la escena, los muros, coser las dos piezas y revestir las gradas con unas lositas de mármol en evocación de la piedra maciza. Y eso es lo que hicimos. Entonces creo que eso es importante. Y además pasó un poco lo que he citado de la iglesia de San Pío. Al fundir, al levantar los muros necesarios para definir el tipo, al disponer del espacio del teatro romano, que ese estaba seguro, es del tipo, lo que no lo rebatamos del tipo. Los teatros, cuando ves una tabla de Wieseler del siglo XIX o de cualquier investigador que hay del arqueólogo, todos los teatros son iguales, pero no es ninguno igual. Todos tienen cavea y cuerpo escénico, pero cada uno tiene después de una manera, luego de otra. Bueno, entonces nosotros hicimos lo mínimo necesario para conocer esto. ¿Qué pasa? Al recuperar el mínimo, el muro de la escena, el cierre de la escena, las gradas estas recubiertas, entonces, consecuencia de ello es que se puede hacer teatro. Y consecuencia de ello se consigue una cosa que pensábamos, yo que era única, que reconocía, que conociéramos en Europa. El recuperar el paisaje urbano, porque estaba en una colina, el teatro, estaba entre el castillo, que se había vaciado de contenido con el foro y todo eso, y la ciudad que se veía sobre abajo. Entonces sería, imaginaos, un edificio civil importante como es un teatro, ahí en medio era una articulación de las piezas. Solo recuperamos el paisaje. Nosotros pensamos que no hay ningún teatro romano que se ha perdido ya, ¿no? Muchos años. Bueno, pues eso. Si te parece, vamos pensábamos que íbamos a tener un micrófono para que te preguntara, pero no. Entonces, ¿a alguien le gustaría preguntar, intervenir? Sí, yo quiero que nos expliques. Espera. Allí detrás y luego tú. Usted, sí. Buenas. Pues nada, yo quería felicitar a Manuel, no puede ser de otra manera, pero también, claro, el título del libro me parece que es fantástico porque en busca de un criterio suena como que no lo has encontrado, que sigues buscando, que es una especie como de objetivo que no has logrado después de... No lo he leído todavía, estoy deseando, pero parece como que hay un espíritu de búsqueda. Y yo como
años, pero más bien de tu faceta como profesor de la Escuela de Arquitectura, quiero que hables un poco, no sé si lo citas en el libro, pero ¿qué has aprendido de los alumnos? O sea, ¿qué parte de ese criterio que has buscado en el libro has experimentado en tus clases de proyectos y con tus alumnos? ¿Has aprendido algo de ello? Fíjate, yo precisamente pensaba mucho en los alumnos en todo este tiempo. Pensaba en los alumnos porque veía que en general pasaban de todo. Pero había unos cuantos que es eso que te decían, con la mirada decían, dime más, dame algo, ¿no? Entonces yo pensaba que era importante porque realmente cuando yo sé que las fuentes de información eran inmensas, ¿no? Eran, no sé, si nosotros era ya muy amplia cuando estudiábamos, pues ahora ya tienen de todo en su mano, todas las posibilidades tienen. Y que no sabían elegir, y te traían cada vez una cosa, y yo iba siempre, qué decía el programa y qué decía el programa en el lugar. Y eso los inclinaba yo siempre. En general respondía, en general, pero los pocos que seguían, porque siempre hay. Y, vamos, y veía que descubrían que poco a poco pues, van entrando en una discusión, podemos decir, más amplia que el mero detallito del proyecto. Porque además yo creo que también hay una cuestión que ahora, que por eso me gusta lo que hace en Oporto, en la escuela, es el ordenador reduce mucho, trabaja en un trocito así. Yo siempre que me enseñaban cosas digo, enséñame todo en relación a este trocito, en relación con el proyecto, ¿no? Yo creo que el ordenador da ese problema de que se juntan y no ven el conjunto, que es el que puede dictar el camino a seguir, creo yo, ¿no? Luego los doy y consigo, bueno, no sé si he conseguido algo, pero bueno, pues a mí por lo menos. Sí, hay una especie como de ponerles en suerte, sí. Pero el criterio al final lo descubren ellos solos. Sí, claro, es que también lo tienen que descubrir. Tienes que dirigirles, pero tampoco puedes imponérselo como si fuera un... No, claro, lo tienen que descubrir ellos. Este es su instrumento, su instrumental, porque no. Porque además, al final, como no hay principios generales, que también lo comento en el libro, al final cada uno tiene que solventarse desde lo que se haya fabricado. Y entonces, porque no sé, en los años 50 todavía también estudiaban el sistema de Borsar, el sistema de Bellas Artes, un sistema maravilloso que siguiendo el método Borsar hacían un hospital o hacían una casa y les salía perfecta. Y bueno, y proporcionaba la armonía que tienen nuestras ciudades, claro, porque tiene una armonía porque tiene un mismo sistema de composición. Ahora estamos solitos. La angustia de que tiene uno que medirse, tiene uno que luchar y cada vez más. Y ya veremos cómo acabamos. Habría que volver a quemar. Sí, exacto. Carmen. Porque yo te quería preguntar, Manolo, que yo me acuerdo que cuando era pequeña tú siempre hablabas de que la arquitectura influía en la manera de vivir de la persona a la que le hacías una casa. Sí. Que nos cuentes un poco de eso. Puede ser un poco idealista, creo yo. Bueno, desde luego sí que es reflejo de cada persona, ¿no? Sí. No, por un lado yo lo que siempre les pedía a los clientes que dijeran que querían, por supuesto hacían todos los arquitectos, y que no trajeran dibujitos, esto no tontería. Al principio me traían una hoja de blog, cómo vive, y vamos a ceder los espacios para poderlos desarrollar. Y yo creo que, bueno, hay arquitectos, uno célebre de Madrid, que era que si estaba contento el cliente, a ver, es mal arquitecto, ¿no? ¿Quién era? Ah, sí. Que era mejor que el cliente no estuviera muy contento, ¿no? Sí, no sé quién era. Pero yo que vivo en una casa que me has diseñado tú, Sí. creo que es una casa funcional, a medida humana, en la que te sientes bien, es elemental, esencial, sin lujos, pero ¿me entiendes? O sea, que tienes una vida tranquila. Ahí creo que es eso, ¿no? No sé. Es que claro, ahí hemos podido observar mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, en las casas la gente se las hace las personas viviendo en las revistas,
quería Coder, que decía que la culpa de las horribles casas que había era de los aristócratas, del Papa, decía Coder, porque sacaban en el Ola, por ejemplo, las casas más horribles y espeluznantes y se los revelen a la gente y esto es lo que hay que tener, claro. Entonces, teniendo criterio ya no pasa eso, es lo que creo yo. ¿Alguien más quiere? Por ahí atrás, bueno, mira, ahí detrás y luego pasamos delante. Sí. Sí, existe la marca Portache, ¿cómo definirías tu arquitectura? No hablo solo de las ideas, es decir, porque sí. hablan más de personalidad, etcétera, sino algo un poco más, quizá más formal, más... ¿La definirías de alguna manera o tú te enfrentas a cada proyecto? No, eso que a lo mejor desde fuera se puede ver más. Yo creo que no, lo único que pienso es que hay una simplicidad de líneas, una simplicidad formal y el vivir muy a gusto el espacio, sentir el espacio, pero nunca sin oprimir a la persona, a los habitantes. Es un poco los principios de que se desarrolla, que se vuelva a la vida con fluidez en un espacio exquisito, todo lo más exquisito que pueda ser. Pero no con grandes gritos ni grandes espavientos. Pero sí simplicidad de líneas, ¿no? Sí. Racionalismo, sí, minimalismo, sí, ¿no? Ahí sí, siempre... un poco entre minimalismo y racionalismo, pero siempre. Es eso, yo creo que no. Que lo único es, yo lo que me gusta más es que hablen de la coherencia de los trabajos. Pero el estilo es lo que sale y supongo que se ve. Si es la persona que lo hace, pues vas viendo siempre elementos comunes, como siempre las formas elementales. Sí, porque al final la arquitectura, tú lo citas en el libro, es el único arte que es útil, ¿no? Sí, está útil. Entonces a veces quizá en algunos proyectos se pierde esa utilidad en pos de otras cosas, ¿no? Y además la cualidad principal de la arquitectura frente a las otras artes es el espacio. El espacio es el que distingue la arquitectura de la escultura, de la pintura, porque no es lo mismo, porque lo vives, entras, vives, los materiales, los colores, las opresiones, compresiones, descompresiones, eso lo vives. Y eso me gusta, sobre todo debe venir por lo que he contado de Frank Lloyd Wright y de su casa en la casa, de la importancia del tratamiento del espacio. Y de eso que salga fuera no me importa tanto que salga fuera. Yo a veces venía a ver alguna revista y decía, yo no hago ventanales así, todos, yo depende de lo que sea. Y entonces ya no se iban y ya está. Manolo, perdona, ¿y tu pasión por los...? Hombre, es un amor oculto, cuéntanoslo. No, eso es nada, pero supongo que hay muchos apasionados. Por ejemplo, de José Ignacio también me gustaban los. No, hombre, los es que yo creo que nos gusta por el tratamiento del espacio, es que por ejemplo, la entrada a la casa Müller, la de Praga, también es una secuencia como la de Frank Lloyd Wright, pero más exquisita, porque claro, desde pasar donde te quitas las botas y todos los abrigazos del frío que hace, aquel oprimido vestíbulo pintado de brillante, y subes una escalerita y de repente ¡pam! Te disparas a la sala de estar que tiene unos niveles, como de una mesa de comida maravillosa, el salón, donde hay un sillón horroroso. Y los se lo dicen, le dicen, pero maestro, ¿cómo me pones esto? Y eso que los tenía diseños muchísimo maravillosos. Pero, dice, esto quiere decir, prueba que la casa, el espacio, puede aguantar un sillón así. No sé si habéis fijado, hay un sillón de Cretona terrible, pero lo tenía allí como prueba que el espacio aguantaba todo. Teníamos por aquí una pregunta. No, no es una pregunta. Bueno, un comentario. Mi castellano es pésimo, mi español, pero intentaré hacerme comprender. Es un comentario al libro, además, esta cuestión que es la búsqueda de un criterio, es un bellísimo libro desde mi punto de vista, porque es la forma de explicar cómo un arquitecto, la inspiración de un arquitecto está intrínsecamente conectada con la personalidad
las suas hesitaciones, sus gustos por películas, por cine, por música, por íconos, y ha abierto su ser a nosotros. Y a eso me gusta. Perdonen una cosa personal, a los años 2005, 2006, ha conocido Manolo en Roma. Estaba terminando mi doctorado precisamente sobre Mary y Sagunto, y cuando lo ha visto en convenio ha sido una miraje. Y eso ha sido desde entonces, hemos hecho una caminada sobre el Tevere por kilómetros, y la su humildad, la su forma abierta de hacer de colaboraciones, y desde entonces 20 años más o menos somos, creo, grandes amigos, y esto es Manolo. Maravilla, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues yo creo que vamos a terminar. Agradecer Manuel Portaceli, ningún añadido más, ¿no? No, porque me has cortado ya. No. Te he cortado mal. Como te he cortado, bueno, luego ya hacemos otro día, hacemos el spin-off. Sí. Ya que estamos en la Fundación Ortega Sí. Marañón, me gustaría citar a Ortega, que decía una frase: las ideas se tienen y en las creencias se está. Y a mí lo que me parece que este libro y la colección, el libro hace honor a la colección porque son confesiones de arquitectos, ¿no? Es lo que decía, ese tono de te voy a contar una cosa que generalmente en los libros técnicos no aparece, ¿no? Sí, la sí. vivencia de la arquitectura. Entonces, a mí lo que me gusta de esta colección y el libro en particular es eso, que distingue claramente el ejercicio técnico de la arquitectura con qué significa vivir, ¿no? Estar en la arquitectura, ¿no? Entonces, como decía Ortega, pues eso, en la arquitectura estoy, ¿no? Y nos hace falta un conocimiento después técnico para poder comprender la realidad, eso que está ahí presente, ¿no? Como decía el gran Chumichume, en una de las viñetas, sería un señor en una montaña viendo una puesta de sol, ¿no? Y decía: qué bonito es esto, yo lo que tengo es hambre, ¿no? Pues hace falta ingredientes, ir aprendiendo, ¿no? Pero la base tiene que estar ahí, ¿no? Y yo creo que eso pues se ve perfectamente en el libro. Sí, yo en consonancia a lo que tú dices, creo que, por eso, que me parece un libro que está la arquitectura, por supuesto, de base, pero que va mucho más allá, porque relaciona arquitectura con filosofía, con arte, con la vida en general, y eso a mí me parece muy interesante, y por eso también insistí mucho en que vinieran nuevas generaciones, las que hemos podido rescatar de ahí, para que ellas también se vayan nutriendo, ¿no? Porque se dediquen luego, aunque no se dediquen a arquitectura, se dediquen a lo que se dediquen, todo esto forma la persona, y creo que es necesario para el ser humano, para los arquitectos y para todos. Pero bueno, quería agradecer, Manolo, Vicente, por vuestra sabiduría y vuestras palabras. Agradecer a la Fundación también que nos haya acogido hoy, a todos vosotros los que habéis venido. Os recordamos los libros. Allá hay un puesto de libros por si a alguien le apetece ojear o incluso llevarse alguno a su casa. También es posible, de la librería Pérgamo, los tenemos ahí. Y bueno, y nada, pues ojalá este libro nos ayude a ver las cosas con otros ojos, con más conciencia, y a seguir construyendo desde la cultura pues un futuro más humano, más compasivo. Gracias.